Hola, 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 yo soy Benja. Y yo soy Cata. Bienvenidos a nuestro podcast Más allá de lo conocido. Lamentamos no tenerles el episodio la semana pasada, pero tuvimos un pequeño percance. Sí, un pequeño percance que tiene que ver conmigo, me enfermé, me agarró la garganta, así que digamos que estuve un poco ausente. Así que si me escuchan hoy día con la voz un poquito más baja, un poco diferente, es más que nada por eso, pero vamos mejorando, así que vamos que se puede. Bueno, como pueden ver en el título de hoy, Criaturas mitológicas entre mitos y realidades, vamos a estar hablándoles de criaturas mitológicas. Exactamente. Específicamente en el capítulo de hoy del sur de Chile, de Chiloé. Así es, específicamente de Chiloé vamos a hablar hoy día, ya que tiene muchos seres mitológicos. Obviamente Muchos. seleccionamos los, como quien dice, como los principales para que empecemos a ver qué sé yo, y si les va gustando el contenido de criaturas mitológicas, vamos a seguir agregándoles más criaturas. Así Más de que otras partes de Chile también. así es, porque recuerden que las mitologías pueden haber desde el norte al sur, y que incluso hay algunas mitologías que están hasta fuera de Chile, así que por eso vamos a ver cómo vamos. Así es. Bueno, para empezar, la primera criatura que elegimos hoy día es el Ko. ¿Qué es el Ko? Bueno, es un ave parda, de plumaje pardo, con ojos brillantes y muy redondos, que es muy similar a una lechuza. Bueno, esta ave se relaciona mucho con los brujos de Chiloé, ya que muchas veces pueden tomar esta ave para que haga cosas por ellos o bien convertirse en esta ave. Es bastante turbia su historia porque esta ave lo único que hace es causar daño. Como los que son de Chiloé que nos estén oyendo sabrán, eh, esta ave, para poder causarle daño a su víctima, se infiltra en la casa de la víctima de noche, cuando ésta ya está durmiendo. Generalmente está durmiendo en un sueño muy profundo gracias a un ritual de magia negra que hizo el brujo, y con el objetivo de dañarla, a la víctima, obviamente, empieza a hacerle cortes en la piel, en brazos, en la espalda y en las piernas, con sus garras. Y como tiene las garras bastante afiladas, son cortes profundos, como si fueran hechos con un cuchillo. También, y aquí es la parte que a mí más me causa como ruido y más me da miedo sobre esto, es que saca el pelo también. Lo arranca de raíz, ya sea para hacer daño o, y este es el punto más importante, para usarlo en un ritual de magia negra y así poder enfermar a la víctima, muchas veces hasta la muerte. Qué turbia historia, la verdad, porque en realidad, o sea, sabemos que los mitos en general, las criaturas son bien violentas, bien agresivas en el sentido, y por lo que nos comenta aquí la Cata, es algo bien tétrico Pero eso no es todo. de ver, claro. Resulta que cuando la víctima ya está enferma, el Ko también es un, ¿cómo se dice? Anunciador. ¿Mm? Anuncia la Mensajero, muerte de la quizás. persona. Ujú. Cuando la persona ya está muerta, el Ko sale en una noche tormentosa, se dirige volando hacia la ventana de la víctima, se para en ella y comienza a agitar las alas para golpearlas contra la ventana y así llamar la atención de la víctima o de sus familiares, ya sea con quien esté. Y ahí es donde la gente queda aterrorizada porque ya saben lo que viene. Porque como conocen al ave en Chiloé, ya saben lo que viene a decir, ya saben lo que representa. Por eso es un ave bien complicada. Bien, bien cuática, la verdad, la historia, en realidad. Qué curioso, lo dejo así como a modo de pensamiento. ¿Qué pasa si en algún momento de nuestras vidas quisiéramos ir a Chiloé y nos topamos con una persona que
se nota que no tiene problemas, que se autoflagele o que se haya rapado el pelo y que nos diga de la nada, ¿sabes? No sé cómo amanecí con estos cortes tan profundos. Luego amanecí sin pelo. O amanecí sin pelo. Igual debe ser súper cuático toparse con esa escena si uno llega a ir para allá. Esperamos ir alguna vez. Espero que no, obviamente. Ojalá. Y la gente de allá, si han tenido alguna experiencia cercana o han oído de un familiar que ha tenido una experiencia cercana con el CO, por favor mándennos la experiencia porque nos interesaría mucho saberla. Sí, definitivamente nos interesaría demasiado la historia. Así que, bueno, ahora siguiendo con nuestras criaturas, ahora viene una criatura que es muy conocida para todos, que es el famoso el Trauco. Bueno, el Trauco es una criatura en forma de ogro, pero que no mide más de 50-80 centímetros, eh, el cual tiene facciones bastante desagradables, bastante miedosas. Eh, una de las principales características del Trauco es que él anda como en una especie de bastoncito llamado el Pauelwen, que le dicen. Es un bastoncito que vendría siendo como su pilar como de apoyo de poder, en el que él puede atraer a sus víctimas a su lujurioso misión. Una pregunta. ¿Usa este bastón porque es cojo? Bueno, una buena pregunta. La verdad es que el bastón lo usa debido a que este bastón le da el poder al trauco como tal, y aparte que el trauco no Mm, tiene pies, él tiene sí. muñones, literalmente. Por ende, esto también le da mucha le da mucha, como quien dice, estabilidad, ¿Estabilidad? exacto, estabilidad. Por ende, por eso mismo lo usa. Dato curioso, una de las dos principales como características que se pueden decir del trauco también es el hecho de que para que uno, quien dice, evite como el embrujo de él, es golpeándole 3 veces el bastón, o bien como quien dice, arrebatárselo, o bien cada noche dejar a la puerta de la casa un plato con arena. Antiguamente se decía que era con sal, pero en este caso es con arena. Y ya debido a que el trauco se entretiene, por así decirlo, y como que se distrae de su como quien dice, perturbadora misión, que es la de violar a una persona, especialmente que sean vírgenes. Un dato también no menor del trauco es el que el trauco vendría siendo como una especie de hechicero también, brujo, al mismo tiempo por lo que relacionado al bastón que les mencionamos. Y una como creencia muy popular que se da en Chiloé, hablando de él, es que cuando una joven X presenta como síntomas de embarazo o está embarazada y no tiene una pareja estable como tal, se le considera que fue arrebatada por el Trauco, quien hizo sus poderes encima de ella y la violó y obviamente la dejó embarazada. Después, por lo general dicen que cuando llegase a pasar esta situación, tomando en consideración que un mito, suelen salir con muchos problemas de salud estos hijos o hijas que nacen. Incluso algunos ni siquiera llegan a ver la luz. Qué horrible. Sí, bastante horrible. La verdad es cuando busqué la información me pareció bastante tétrico porque en realidad es bien perturbadora la situación en realidad. O sea, que te topes con un... oh, ya, mejor ni sigo. He oído que también se cuelan los sueños de las mujeres de alguna forma. ¿Cómo es eso? Sí, es otro dato muy curioso y interesante, que una de las maneras también de atacar del Trauco es no solamente en la parte física, sino que él también lanza su aliento putrefacto hacia su Qué asco. víctima, sí, hacia su víctima, para, para generarle sueños que por lo general son eróticos, son libidinosos, son todos llevados a la par de lo sexual. Y en este sueño él se transforma como en un joven apuesto, qué sé yo, que se logra como enamorar de la mujer que se está metiendo en sus sueños. Tanto la mujer como el trauco como tal se enamoran mutuamente, y ahí es donde empieza a generar la penetración hacia la mujer en el mismo sueño, y después de la nada sale la mujer y está embarazada los días bueno, los meses en realidad de la situación. Em, Así que la verdad es que es una historia bastante tétrica. Yo no sabía esa parte en realidad. Yo sabía la parte como, ah, no, vio a la mujer y ya está.
Pero parece que no solamente lo hace en la vida real, Exacto, también lo hace exacto. por los sueños. Exactamente. Así que eso es como una de las principales características de este famoso oro chico, feo. Es bastante, tiene bastante poder el- De hecho, la criatura. de hecho el Trauco como tal se considera un brujo bastante poderoso. Bastante Ah, es un poderoso. brujo. Es un brujo hechicero. Es como Yo ese siempre creí que era una especie de duende. Sí, sí, lo que pasa es que como quien dice, como en lo popular en la actualidad, como que siempre se ha considerado como un duende por su tamaño Ujú. y por sus facciones, pero debido a su poder con el bastón que mencioné anteriormente y al poder que tiene por los sueños, eso lo hace de cierta manera un hechicero, un brujo en estos casos. Así que la verdad es que es bien, bien tétrica la historia. Ah, y otro dato un poco asqueroso también. Otra manera que sirve para, como quien dice, salvarse de esta situación es que a la mujer que se ha visto como envuelta en más de una ocasión con sueños eróticos sin tener una pareja estable, por así decirlo, es que como quien dice, como que la froten con caca de algún ¡Qué asco! animal o incluso humano, debido a que, aunque ustedes no lo crean, el trauco es un ser bastante como quien dice, presuntuoso y ostentoso en el sentido de como, o sea, más que ostentoso es como sí, como muy diplomático, muy perfumado, muy bien, se cuida mucho, como quien dice, Vanidoso. vanidoso, demasiado vanidoso y se autocuida demasiado. Por ende, Pero tiene lento putrefacto. sí, pero tiene aliento putrefacto. Es que eso va más de la mano de su poder que tiene para quien dice, para que él pueda conseguir su misión perturbadora en este caso. Y por eso que él se le considera que es como muy guapo y cosas así en sus sueños. Y la verdad es que a raíz de eso, la verdad es que es súper interesante. Y bueno, volviendo al tema de que hay que frotarse caca o qué sé yo en el cuerpo de la mujer en este caso, es justamente para, como quien dice, apartarlo al trauco. Dato curioso igual. Así que podemos proseguir. Es como ese dicho que dicen, oh, ¿saldrías conmigo? Ay, no, en tus sueños. Aquí literalmente es en sus sueños. Literalmente se mete en sus sueños. Igual curioso que este tipo de situación, o sea, más que situación como esta historia, me recuerda un poco a Freddy Krueger con el tema Oye, sí, ¿verdad? de sus pesadillas y Buenísima película. sí, es muy buena por lo demás. Así que, bueno, en algún otro podcast podríamos hablar de películas que pueden ser de terror, de suspenso, de Podríamos slasher. recomendar películas por nuestras historias de Instagram, así que Sí, también puede queden ser. atentos. Bueno, la siguiente criatura de la que voy a estar hablando es más bien una historia triste. Dejemos de lado todo lo malo que acabamos de ver con el Co y el Trauco. Y aquí les voy a contar una historia súper triste, que es la del Imbunche. El Imbunche no es solamente una criatura de la mitología chilota, sino que también se ha visto en la mitología mapuche. Pero hoy día nos vamos a centrar en la chilota. Este ser, de hecho, es una persona. Es un humano deforme, con la cabeza doblada hacia atrás y aplastada, que además de tener la cabeza doblada, tiene los brazos, dedos, nariz, boca y orejas torcidos y una lengua bífida. Bífida es partida en dos como la de las serpientes. Anda, ¿cómo se podría decir? En tres manos, tres pies. Tres pies. En tres pies, sí, porque anda en un pie y el pie, como toda la gente, Claro. y en dos manos, ya que tiene una pierna doblada por la espalda con el pie pegado a la nuca. Y esto, una consulta, Cata. ¿Y esto a qué se debe? Porque él tiene como esta forma tan humanoide deforme. Eso lo voy a explicar en un segundo. Uy, chuta. Pero te spoileo que es súper triste. No. Bueno, aparte este ser humano, como lo quieran llamar, no habla, no sabe hablar, no puede hablar tampoco debido a su lengua, así que solamente puede producir sonidos guturales. Un dato también bien interesante de su nombre es que se puede escribir con B larga como con B corta, de imbunche, la B, obviamente. Y la palabra viene del mapuche ifunche, que significa persona deforme. Un dato freak. No, dato bastante importante por sobre todo encima de lo que es freak, o sea,
Es interesante. Bueno, la leyenda del Imbunche cuenta que es un ser que protege la entrada de las cuevas de los brujos o de los calcus, que es el nombre que reciben los brujos negros de la mitología mapuche. Y es bueno, básicamente el protector de la cueva, para que nadie entre. Pero aparte de eso, es un consultor de los brujos de Chiloé, ya que si bien él no es un brujo como tal, ha vivido tanto tiempo entre los brujos que al final termina aprendiendo. Y al final los brujos le terminan consultando. Y disculpen si escuchan un ruido, son los perros. De momento son los perros. De momento. Ahora, el imbunche no tiene muy permitido salir de la cueva. Lo puede hacer en situaciones súper específicas, como cambio de cueva, ya sea por destrucción o porque ¿cómo se dice? Como que se quieren cambiar de cueva, quizás. Claro, claro, pero porque la destruyeron o Ujú. porque la descubrieron, esa era la palabra. Ah, muy bien. O también porque a veces los brujos necesitan que el imbunche haga un trabajo para ellos. Pero todo esto, cada vez que el imbunche sale, es a punta de latigazos. Ujú. A todo esto, no hay solamente un imbunche. Pueden haber varios, uno para cada cueva, si es que es necesario. Oh. Ahora, ¿cómo recibe su alimento? Em, Solamente recibe el alimento de los brujos. Lo que los brujos le dan, él se lo tiene que comer. A menos, y en un caso muy específico de que la comida escasee, tiene permitido salir a buscar su comida él solo, fuera. Y aquí viene un dato bastante asqueroso, como lo del trauco con la caca. Es que si uno quiere entrar a la cueva, ya si uno descubrió la cueva del brujo y quiere entrar, primero tiene que hacerle una reverencia al embunche y posteriormente darle un beso en el ano. Qué Sí, asco. Realmente qué asco. es muy asqueroso. Pero bueno, ahora lo que me preguntaba Benja hace un rato, ¿por qué es tan deforme? Y es porque el imbunche es el primogénito de una familia. Es un niño que puede ser que los brujos rapten o bien que el padre específicamente del niño lo venda a los brujos a cambio de dinero o lo intercambie por favores, por protección, por lo que sea que el padre quiera conseguir de los brujos, lo puede intercambiar por eso. Entonces, a partir de rituales, transforman a este niño, que muchas veces es un bebé o un niño de muy corta edad, en el imbunche. Para transformar al niño, primero le tienen que quebrar la pierna, y es por eso que tiene esta deformidad que la pierna está doblada hacia atrás. Después, bueno, se la tuercen hacia la espalda, se la pegan y todo eso. Después le aplican en la espalda una crema o un ungüento de brujo em, para que le salgan pelos gruesos. Qué asco. Sí, Pobrecito. y eso que tengan en cuenta que yo les dije que era triste porque todo esto se lo hacen a un niño chico, no es como que una persona que se pueda defender. Es literalmente un niño. Mm. Después de esto le aplastan la cabeza con tablas para poder torcérsela y alargársela, para que quede Pobrecito. aún más deforme. Y por último, le parten la lengua para imitar a la de una serpiente, Eso es a lo que te refería al comienzo de que tiene una lengua bípeda. bífida. Bífeda, bífeda. Sí. Bífeda, ¿no? ¿Qué? Bueno, después de este ritual, como sigue siendo un niño, lo alimentan con leche de gata negra o de una madre indígena. Obviamente una madre que está en periodo de lactancia. Ahora, cuando le crecen los dientes y se pone todavía más turbio, lo empiezan a alimentar con carne de un recién nacido, una persona recién nacida, no un animal. Literal con carne de guagua, básicamente. Oh, pobrecito. Qué asco. Y Sí. pobrecito. Ahora, cuando crece, lo alimentan con carne de humano, con carne de una persona adulta.
Como quien dice, acorde a cómo va avanzando y creciendo, el limbunche en este caso Ujú. es cómo lo van alimentando, Así así es. decirlo. Pero es súper turbio, es triste, es bien maldito, por decirlo de alguna forma. ¿Qué opinas? Bueno, la verdad es que considero que es una historia bastante perturbadora, la verdad, porque, o sea, tomando en consideración que es un niño el que toman casi como rehén, Así es. eh, y lo torturan, porque eso es prácticamente Es una es tortura. lo que se habla, Sí. claro. Eh, Me parece algo súper atroz, la verdad, terrible, porque ¿qué hizo ese niño para merecerse ese trato, por así decirlo? Entonces igual es como bien, como quien dice, como bien perturbador, o sea, bien triste la verdad. Ahora esperemos que todo esto se quede en el mito y que en realidad en los bosques de Chiloé no esté pasando esto con niños y brujos. Claro, bueno, en la práctica sabemos que estos son mitos, leyendas, que vaya a saber uno si es que son reales o no. Lo que siempre pensaba yo es que si un mito existe es por algo. Sí, eso es Por algo, cierto, algo fue lo que lo originó. eso es cierto. Así es. Bueno, siguiendo con nuestras mitologías, seguimos con la Fiora, como quien dice, vendría siendo la versión como femenina del Trauco, de quien es una historia bastante perturbadora también, porque resulta que la Fiora como tal es la hija del Trauco, quien a futuro también es la esposa del Trauco. O sea, aquí estamos hablando de un Incesto. incesto terrible. Bueno, en el caso de la Fiora, su aspecto suele ser repugnante. Característicamente también es una como mujer de estatura bastante baja, de manos muy grandes, pies muy grandes, muy peluda y muy peluda. Una de las principales como características también que se le da a la Fiora es que también se le considera como una sucubus. Sucubus es básicamente un demonio sexual femenino. Y en el caso de y en el caso del Trauco, por ejemplo, es un incubo, que es lo mismo, pero obviamente en masculino, es decir, como quien dice, un demonio o hechicero, como quien dice, sexual, y también se llama incubo, sucubo, y esa es como la diferencia. Eh, Se supone que la Fiura nació desde como quien dice aquí en la historia, desde la semilla de la perversión y los malos actos de la condena que le llaman junto con el Trauco, ya que la condena junto con el Trauco son los padres de la Fiura. ¿Quién es la condena? La condena, más que nada, la condena más que nada es como la madre como bien dije anteriormente, es la madre de la Fiura y es hecha de la perversión y la rabia y como quien dice, el odio que le tiene a los humanos en esta como mito. Hay que dejar claro que este mito de la condenada, que lo hablaremos en otro capítulo, va muy de la mano con el tema como de la visión que tienen algunas personas, sean hombres o mujeres, acerca de la raza humana en general, como este asco, este odio, la raya por su comportamiento. Entonces, de cierta manera es como bien interesante saber esto, ya que nos hace sentir como que pareciera que existiera realmente la condena. Ahora, dejando de lado la condena, que ahí me estoy yendo un poquito De la de la línea. Fiora, por así decirlo, también tenemos que una de las principales como cosas que hace la Fiora es que ella se suele como una acción que hace, por decirlo, es lo que hace es que ella se le gusta peinarse en los bosques de Chiloé con un cepillo muy reluciente y pasando desapercibido como una mujer cualquiera. Y se dice por ahí que una de las principales como actos malos que hace ella es que cuando si un humano o un animal la logra ver a ella, ella se encarga de retorcerle los miembros tanto a los animales como a los seres humanos, debido a que esto es como una especie de castigo que da a ella a quienes osaron de verla, en realidad. Eso es literalmente Qué lo que hace, horrible. sí. Sí, lo que diferencia así de la Fiora con el Trauco es que la Fiora como tal es más que nada como el hecho de generar el mal a las personas, hacerlas sufrir. Si bien también es considerado una especie de demonio hechicera sexual, va más ligado de la mano
de querer como más específicamente llamar la atención de la persona, del animal, para poder tener sexo con estas, con, sea el animal y el humano. Y en estos casos pasa lo que mencioné anteriormente, que cuando uno los ve, antes de que ella empiece a hacer todo su como maleficio, por así decirlo, ella ahí les retuerce los miembros y tal, como bien mencioné. Qué horrible. Sí, sí, o Pero sea, bueno, siempre tiene que haber una contraparte. sí, siempre hay una contraparte en este tipo de situaciones de historia. Qué horrible. Sí, ¿Y le tuerce los miembros tanto a machos como a hembras, ya sea en animal o en persona? así es, tanto a hembras, machos, hombres, mujeres. No hace distinción alguna claramente. Qué perturbador. Sí. Bueno, hija del Trauco tenía que ser. Hija del Trauco. De hecho, una creencia muy popular dicen que cuando una persona es muy mala y cosas así, dice, ¡ay no, esta es la hija del Trauco! Nunca había escuchado. No, sí, yo lo he escuchado un par de veces. Eh, es debido a que son como personas malas, de mala sangre y cosas Mala de así. adentro, como dicen. Malas de adentro. No son malas de. No son malas de adentro, estas son malas de sangre. Ya son malintencionados ya. Pero bueno, siguiendo con los mitos, ¿cuál nos convoca ahora? Nuestra siguiente mito, leyenda, es la pincoya, que es muy conocida por todo Chile, yo creo. Pero se tiene una visión bastante errónea de ella, que yo me di cuenta cuando la estaba investigando. A ver, muchos creen que la pincoya es una sirena, pero no es una sirena. ¿Cómo que no? ¿Acaso los libros de historia me mintieron? Sí, la pincoya es una mujer muy hermosa, una joven, rubia, de pelo largo, que a diferencia de su hermana, la sirena chilota, la pincoya tiene una apariencia completamente humana. Tiene piernas, no tiene una cola de pez. Y yo cuando era chica, en el colegio para el 18 una niña se disfrazó de la pincoya y tenía cola y todo, pero nadie, ¿cómo se dice? Nadie averigua más a fondo que en realidad la pincoya no es una sirena, sino que es una pincoya, básicamente. Claro. Bueno, se dice que aparece desde las profundidades del mar semivestida con un traje de sargazo. No sé si lo estoy pronunciando bien, no sé si es sargazo o sargazo, ahí sí, Sargazo creo que si alguien sí. quiere me lo puede corregir. Que es un alga gigante del mar, vulgarmente, no vulgarmente, perdón, popularmente conocida como el güiro. El güiro. Creo que todos hemos oído hablar del güiro alguna vez. Sí, en diferentes situaciones. Sí, bueno. Aparece vestida así, con esta alga, a danzar en las playas y por medio de la orientación de su danza señala si la pesca va a ser abundante o escasa. Si baila hacia el mar, la pesca va a ser abundante, pero si baila hacia la tierra, la pesca va a estar mala en esa temporada y va a ser muy escaso todo. Ahora, ¿de dónde nace este mito? ¿De dónde nace la pincoya? Nació de la unión del matrimonio del Millalobo, que es como una especie de rey tritón, ¿cómo se puede decir? Pero chileno, y la huenchula. La leyenda cuenta que perdón, La guanchula. la huenchula, sí, al regresar a su casa, a la casa de su madre, donde ella había dejado a su madre cuidando a la niña, se dio cuenta que su madre, abuela de la pincoya, había mirado a la pincoya recién nacida, ya que ésta no podía ser mirada por un mortal y la madre de la huenchula era un mortal. Entonces, al mirarla, la niña se convirtió No. en agua cristalina. La huenchula, desesperada, sollozando, llorando, tomó esa agua que estaba en una vasija, la llevó al mar, la tiró y llamó a su esposo, quien apareció a los pocos minutos y le contó la historia de que su mamá había mirado a la niña se había convertido en agua y él, el Millalobo, después de unos minutos, em, perdón, la guanchula después de unos minutos de haber terminado
de contarle la historia a su marido, se dio cuenta que estaba, ¿cómo se dice?, navegando hacia ella una balsa en forma de lapa, el molusco este que se pega a las piedrecitas en la playa, Sí, lo ubico. con su hija en el interior. Pero ya no era una niña. Ahora era una joven, era la Pincoya de toda la vida, la joven rubia. Entonces esta joven rubia nunca fue una sirena, en realidad solamente fue una persona Es una muy bella. persona hija de un rey del mar. Vaya. Y su como transformación, si se puede decir así, fue de niña a agua y de agua a joven más grande ya en unos minutos. Oh. Gracias al poder de su papá, que era rey del mar y todo. Ahora, después de eso, la Pincoya y su familia se fueron a vivir al castillo del Millalobo, que es su papá, en el mar. Donde ahí se casó con su hermano, ¿Qué? el Pincoy. Yo no sabía que existía un Pincoy. No, la verdad es que yo tampoco me acabas de enterar de esa historia, la verdad. Bueno, desde ese día se dedican a cuidar el reino de su padre, el Pincoy, la Pincoya, la Sirena Chilota, que también es su hermana, el Millalobo y la Huenchula. Pero aparte de eso, la Pincoya tiene la otra tarea, ¿cómo se puede decir? Que mencioné hace un rato, que es de avisarles a los pescadores si va a haber una buena temporada o no, si va a haber abundancia o escasez en los peces. Y como dije anteriormente, lo hace a través de su baile. Pero esta última no es su única otra ocupación, si se puede decir así, ya que ayuda a los barcos que están naufragando a que se salven las personas de ahí adentro. Y si no se logran salvar, ella lleva a los tripulantes muertos con sus dos hermanos hacia el Caleuche, que tú mencionaste hace un rato. Ah, sí, 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 sí. Ya vamos a seguir a hablar con del Caleuche ya. Y ahí los muertos revivirían como un tripulante fantasma del Caleuche, llevado ahí por la Pincoya. Mira, es curioso como todas las mitologías de alguna u otra forma cómo se van como uniendo o interuniendo unas con otras, con algunas como cosas parecidas, otras un poco diferentes. La verdad es como bien interesante, ya que esto nos como que nos transporta o nos traslada al hecho de que por algo pasan este tipo de... Por algo existen, como bien dice Ujú. la Cata, por algo pasan este tipo de cosas, por algo existen el mito y tal. Y por algo se relacionan unas con otras. Sí, es súper... Siento yo que lo hace sentir más real. Yo creo que sí. Bueno, se supone que la mitología en la práctica es tratar... Bueno, la definición es como tratar de contar una historia que parezca real en la práctica. Eso es como la definición como tal, no tan técnica, pero como general. Pero bueno, siguiendo con los mitos, seguiremos con uno muy conocido también, que también me gusta este mito, que puedo incluso decir que tengo una experiencia con él, que es el Caleuche. Bueno, el Caleuche es conocido también popularmente como un barco fantasma. El Caleuche más que nada es un barco de dimensiones bastante grandes en las que ¿cómo se llama? Tiene una estatua gigantesca, se dice que es de hierro, negro, va variando mucho en las historias que uno va como escuchando o leyendo en este caso. Una de las principales como características del Caleuche pasa de que se le asocia mucho al ¿cómo se llama? A una leyenda que se llama que nació en Europa, que se llama el holandés errante, que es básicamente un barco que se perdió, naufragó y que se perdió, qué sé yo. Entonces por eso desde ahí que empezó a salir también el tema del caleuche. Bueno, no como tal y directamente. Más que nada el hecho de que como que se empezó a dar la idea y a crear este mito del caleuche. Una de las principales como
características del Caleuche, como bien dije anteriormente, es que es un barco inmenso, un buque en realidad inmenso. Y una de las principales como características también que se ha visto en Chiloé es que cuando en la época de pesca, qué sé yo, suelen llegar nuevos mercaderes con mucha facilidad. Ya a estos les va tan bien al comienzo que se les asocia un poco a tener como una relación como contrabando, por así decirlo, con el Caleuche, donde él le ofrece ciertas ofrendas y el Caleuche en su contraparte, obviamente, como quien dice, le otorga como esta facilidad de tener como más facilidad de dinero, provisiones, que se lleva abastecimiento para su mercado. Ahora, una de las... Como el Caleuche tiene tantas definiciones, les voy a mencionar algunas que son como bastante conocidas, que es la primera, que es como un barco mágico que se le da como que le da hogar a los muertos en el mar. ¿Qué significa esto? Se supone que cuando el Caleuche pasa por el mar y tal y se topa con cuerpos o gente muerta en el mar como tal, los toma como tripulación y los deja tanto como tripulantes de su inmenso buque. Y muchas veces también ese tipo de muertos que se encuentran por el mar se los suele llevar la pincoya, que como bien mencionó la Cata hace un rato también ayuda al Caleuche a llevar tripulantes. Otro característica importante o ejemplo que también se le da cuando se habla del Caleuche es el barco mágico de transporte de los brujos de Chiloé. Se, se dice, se dice que supuestamente el Caleuche es un barco exclusivamente para los brujos de Chiloé, sea de donde sea, pero es como su barco principalmente, como que si tuvieran cierto como exclusividad para como para los brujos de Chile, qué sé yo. Y también tenemos en otro caso, como bien mencioné hace un ratito, que es un barco mágico de contrabando. Como bien mencioné, cuando renace un mercader nuevo, empieza a ser muy exitoso con facilidad, qué sé yo, es porque está haciendo un contrabando con el Caleuche como tal. Y esto es como quien dice, es relacionado al ejemplo que estoy dando más que nada, que es como que el mercader le está yendo bien, pero en su contraparte también le da provisiones. Es como un dealer. Claro, de hecho como un dealer, como bien dice la Cata aquí a mi lado. Y una cosa muy, muy interesante que me llamó mucho la atención es que también se le considera que el Caleuche es un ser mágico, que puede incluso tener, puede ser dotado de conciencia y de un comportamiento realmente maligno y con el afán de venganza. Esto obviamente relacionándolo a que es una mitología, un mito que tiene conciencia como tal. Una de las principales también formas de, como dejando de lado los ejemplos primero que todo, sobre el Caleuche, es que para uno poder ver el Caleuche es poniéndose una especie de ungüento en la boca que sea bastante maloliente, desagradable, debido a que el Caleuche suele atraerse con mucha facilidad con lo que huele mal, con lo putrefacto. Cosas que se dicen. Ahora, en su contraparte, como para evitar que el Caleuche se vea, es ocultándose en el bosque, tanto en algún arbusto, en algún árbol, con tal de que no lo vea la persona ni nada. Debido a que si el Caleuche llega a ver a esta persona, sea hombre o mujer, que lo esté como quien dice echándole el ojo o mirándolo, hace que se come como su alma, como su espíritu, y lo envía hacia su barco y lo envía como un tripulante, incluso dependiendo de la situación y de las circunstancias en que el Caleuche se topó con esta persona, lo puede dejar incluso hasta como un esclavo. Ahora, como tengo una experiencia con eso, no sé si sea realmente el Caleuche como tal, pero me pasó que, si no me equivoco, yo estaba en Antofagasta, eran años atrás, estaba muy de moda el tema del Caleuche en esos tiempos, yo iba en básica. Y resultó que, no sé, un día X en verano se puso la camanchaca que se le dice que es una neblina muy espesa en las playas de Antofagasta. Ya estaba recorriendo la carretera, o la costanera mejor dicho, junto con mi padre, yo estaba escuchando, qué sé yo, y pasa que empezó a llenarse mucho de neblina. Y como que de la nada empecé a sentir como unos sonidos como de campanas muy cerca de nosotros, siendo que la costanera versus el mar tiene igual sus buenas distancias. Yo creo que debe ser un poco más de 2 kilómetros. O sea, no, exagero, como un kilómetro más que nada. Se logra ver todavía la playa y la costanera como tal.
Lo escuché y yo le dije a mi padre, papá, ¿escucha eso que escucho? Y me dijo, no, no lo escucho. Y realmente me sorprendió. En ese entonces yo iba como en la parte trasera del auto de mi papá, ya que era chico como para irme adelante. Y me empecé a ver, no sé si habrá sido la sugestión, la ansiedad, qué sé yo, y veo como que aparece un barco muy, muy característico en ese momento, ya que yo soy de Antofagasta, valga la redundancia, y como quien dice, ubico igual los barcos que se suelen transportar, porque la casualidad de que igual tengo buena memoria es que ves que yo he viajado a Antofagasta, logro ver casi los mismos barcos, botes, que están haciendo su trabajo como tal, pero este barco específicamente era bastante peculiar, ya que era muy grande, y siempre se aparecía como con neblina. No lo miré de reojo ni nada, pero solamente me pareció un poco curioso, extraño, y bueno, ha de saber si es que era el Caleuche, ¿no? Si lo fue, bueno, puedo decir que fue una experiencia genial, si no, bueno, es lo que fue. Menos mal no te robó el alma. No voy menos mal. Y quién sabe si es que a lo mejor sí me la robó y soy otra persona. Uno nunca sabe. Oh, Nada, broma. Pero eso es lo que es el caleuche. tétrico. Sí, sí, definitivamente. Yo no sabía que el Caleuche podía ser un barco malo. Sí, bueno, la verdad es que el caleuche se supone que en la práctica también se le asocia de que es un barco gigante que pasa por el mar y solamente mete ruido, está de fiesta gran parte de las veces. Pero sin embargo, cuando me refiero al contrabando, es como el acto positivo que hace. Pero en general también es una mitología quizá un poco menos terrible como las que hemos mencionado anteriormente. Pero sin embargo está, ahí está. Por Sí, pues algo ahí está. es. Y es súper famoso. Es súper famoso. Un dato curioso también que se me olvidó agregar al inicio de cuando empecé a hablar del caleuche. El caleuche es conocido, como bien dije, mundialmente casi, y se le asocia mucho al archipiélago de Chile, de Argentina incluso también. Entonces es algo bien, bien interesante, conocido, y de hecho hay hartos libros, películas, series que se tratan de él. Allá sí es que se guían bien por el origen como tal, pero está. Sí, Muy bien. sí. Interesante. Sí, no, la verdad es que es súper interesante el caleuche. Bueno, continuamos esta vez con las ánimas de Cucao, que también es en Chiloé. Se cuenta que en los alrededores de Cucao, en los acantilados de la bahía, en los roqueríos del sector de Pirulil, que yo nunca he ido allá, no sé dónde es eso, además de escucharse el mar típico que choca contra la orilla, con las olas que rompen, se escuchan también llantos, súplicas y lamentos que proceden de las ánimas de almas en pena que están ahí en esa zona. También se dice que entre los llantos y lamentos se escucha cómo llaman de manera suplicante al balsero Tempilcahue, que es una criatura encargada de llevar las almas a su lugar de descanso. Pero a pesar de sus lamentos, este nunca pasa a buscarlas, por eso se quedan ahí, por eso se siguen escuchando. En este lugar de descanso, que se le dice, es un lugar donde las ánimas reciben felicidad eterna y dicha. Solamente eso, no hay absolutamente nada más. Es por eso, de hecho, que siempre están llorando y lamentándose, porque al estar todavía atrapadas en la tierra, ellas siguen teniendo los rencores de su vida, los odios, todo lo malo los sigue atormentando, ya que siguen en este plano, de alguna forma. Y hay que tener mucho ojo con esto, porque se dice que si una persona llega a escucharlas, no debe tratar jamás de comunicarse con ellas, ni mucho menos llamarlas por el nombre de ánimas de Cucao, porque en exactamente un año la muerte te va a estar esperando. O sea, tú te tratas de comunicar con ellas o les dices ánimas de Cucao y exactamente un año después te mueres. No. Y es horrible. Sí, o sea, pensar de que uno puede morir en un año más, o sea, terrible. Imagina no saber de esto y escuchar a una persona Lamentándose. lamentándose y querer ayudar, tratar de comunicarse y bueno, uno sin saber de la leyenda comete el error de tratar de comunicarse para ayudar y después de un año se muere. Que realmente es bien terrible pensar que alguien le predigan Su muerte. su muerte, o sea, es increíble.
No sé si eso pasará también con La Llorona, porque se habla mucho de La Llorona aquí y allá. Eh, quién sabe. De casualidad, ¿las ánimas de Cucao se relacionan un poco con La Llorona o son un poco más bien parecidas al caso? Porque se supone que La Llorona es que perdió a su hijo y lamenta el lamento eterno que tiene ella. No, solamente son almas en pena. Bueno, tienen similitudes ya que andan lamentándose y todo, pero no hay una relación directa entre las ánimas de Cucao y la Ah, Llorona. ya son como quienes independientes unas de otras, pero Así bueno, es. igual que interesante saber esto porque, por ejemplo, pónganse que uno viaje a Chiloé y como bien dice la Cata, escuchar el lamento y uno pregunta como, oye, ¿ánimas de Cucao así? Oh, no, No. debe ser horrible. Y bueno, para empezar a finalizar este... Después con la paranoia ahí de me voy a morir, me voy a morir, me Claro, voy a morir. claro, ya ahora para finalizar vamos a hablar de nuestro último mito que va a estar en este podcast, que va a ser el tuetué. También un mito más que conocido, pero teníamos que tenerlo sí o sí, ya que sabemos que es interesante, así que vamos allá. Bueno, el tuetué principalmente también se le conoce como el chonchón o el chonchón o chonchón. La verdad es que tiene diferentes maneras de pronunciarse y de decirse. El chonchón básicamente, o el tuetué, es una especie de ave que tiene cabeza humana con alas de búho, en realidad, ¿Qué? sí, con alas de búho, y en las puntas de cada ala tiene como unas garras, por así decirlo. El tuetué es un... En la práctica real es un brujo, es un hechicero que él toma como quien dice el cuerpo de este ser mitológico, ya que es un hechicero como tal, un humano, que se toma un brebaje, el cual lo hace transformarse en el tuetué para así como asimilarlo, como para entenderlo bien. Como el Ko, que puede también, aparte de tomar el ave, transformarse en el ave. Exacto, solamente que a diferencia del tuetué es un hechicero como tal que se transforma en esta especie de ave Ujú. y que eh, con este brebaje que se toma se transforma en esta como ave. Una de las principales características también del tuetué son las son dos las principales que hacen de su característica, que es de su mal, mejor dicho, que es que en este caso el tuetué en vez de generar como sueños feos y cosas así, hace que a la persona que se le aparece le sucedan cosas malas, sea eh, cosas negativas, sea que se caiga, se lesione, no sé, que se le vaya a alguien, ¿Puede provocar que se muera la persona? de hecho, a raíz de eso también, que lo voy a decir más adelante, que tiene un poco de relación con eso, pero primero que todo es el tema de que la principal función del hechicero como tal, o del tuetué, es generar caos, es generar problemas, discusiones, disputas, siempre, cada vez que se aparece. Cuando él se aparece suele ser un sonido muy particular y muy chillón, que supongo que en algún momento lo han escuchado, que es como que dice tué, 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 tué. Y uno se supone que Y uno de piensa, ahí el nombre. exacto, de ahí el nombre también. También como que intentar relacionarlo con el tema del chonchón, no vaya a ser que en realidad diga chonchón, pero en realidad lo que dice es tué, 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 tué. Y cuando hace este tipo de maleficio es donde empiezan a generarle problemas en la casa, no sé, pueden ser problemas tanto estructurales de la casa o físicos para la persona, pero está ahí pendiente. Ahora, el tema de la muerte. El tutué también es también muy conocido por el hecho de que también como que predice la muerte de alguien, o no de alguien específico, sino que de alguien cercano, random, aleatorio, que se va a morir muy luego. Puede ser en un día más, en una semana más, incluso un mes, pero no puede pasarse de esa como fecha, porque es como muy encima cuando aparece él. También se decía mucho de que el tutué uno tiene que invitarlo a oncear, qué sé yo, pero en realidad es un poco difícil de hacer eso porque en realidad lo que realmente quiere el TT es generar el mal en las personas que se le aparecen. No hay una manera específica como para evitarlo, aunque si quieren hacer el tema de invitarlo a tomar once, qué sé yo, se puede hacer, pero es muy difícil debido a que, como bien digo, su presencia ya es sinónimo de muerte, de destrucción, de maldad. Una pregunta para ver si entendí bien. Si se me aparece, no necesariamente me tengo que morir yo. Se me puede morir un amigo
o un familiar. Exacto, puede ser cualquier persona cercana, incluso puede, de hecho, puede ser tú también, No, sí, pero pero por lo no general, estrictamente yo. exacto, pero por lo general siempre es alguien cercano a ti. Puede ser incluso una mascota, un familiar, un amigo, quien sea. Qué horrible. Sí, y una de las principales como también formas como de que no existe el tutor, como se supone que es un personaje que tiene similitudes con una lechuza, con un búho, qué sé yo. Pasa que ellos tienen, como bien dije al comienzo, tienen un brebaje en el que hacen que se transformen en esta especie, en esta como cabeza con alas, qué sé yo, y ellos tienen que tomarse después de que hacen su maleficio, su maldad, tienen que volver a tomarse este brebaje que tienen que llevar siempre a una hora específica, debido a que si se pasan de ese tiempo en el que ellos se tomaron este brebaje, ellos no se pueden volver a transformar en este hechicero, porque como recuerden, dije al comienzo, el Tuetué en realidad es un hechicero, un brujo que toma la forma de esta criatura, y de vuelta, de que hace su... Lamento la redundancia, pero para que se entienda bien, después de que hace su maleficio, hace la maldad en las casas, sean ajenas de o nosotros, de quien sea, tiene que beber este brebaje dentro del tiempo que corresponde. Y si esto pasa de que no se toman el brebaje en el momento exacto, automáticamente ellos pierden fuerzas, pierden los poderes y mueren automáticamente. Y cuando se mueren, caen por lo general cerca de las orillas del mar o de algún río en forma como de cadáver de búho, de lechuza. Ya no No, con la cabeza de humano. no, ya no con la cabeza de humano, sino como si fuese una lechuza la que se murió, queda ahí en el piso aplastada por lo general o Ew. queda encima. Así es como uno puede detectarlo, o así decirlo. También puede estar la coincidencia que efectivamente sea una lechuza la que está muerta ahí, pero lo principal es que es la forma del tuetué una vez muerto es la de una lechuza tirada en el piso. Ahora volviendo al tema de que mencioné que tuve quizás una pequeña cercanía con el tuetué, fue que me di cuenta de que el tuetué no es necesario, o sea, claro, es conocido por ser de Chiloé y todo, pero no es necesariamente de Chiloé, o sea, yo lo viví, lo escuché en algún momento, cuando yo estaba en Calama, en Ojo de Opache, que es un sector como bien alejado de Calama, es como en el desierto de Calama, se viene al interior, hay un como una especie de pueblo llamado el Ojo de Opache, y resultó que al ser un lugar árido, sin muchos espacios verdes, no suelen haber muchas aves más que murciélagos en la noche, que es como lo normal, lagartija en la parte terrestre y una que otro insecto volador. Pero Pero no pájaros, aves. no aves, es muy difícil que haya aves. Y si las hay, suelen ser para cosas muy principales, muy como específicas. Y después se ven como el tiro, debido a que como no hay mucha agua, no hay muchos lugares con sombra, no les ¿Y aves parece. carroñeras? También carroñeras también son las que pasan por ahí. Y aparte también en el lugar que menciono también están los zorros norteños que le dicen. Entonces Qué también es un lindo. poco, sí, son bonitos, son hermosos. Entonces también es como un peligro para las aves estar por ahí debido a que el zorro norteño, si bien es un animal que, obviamente salvaje, qué sé yo, no suele como involucrarse mucho con lo humano, a no ser que uno los moleste, obviamente. Entonces no es tampoco muy factible o muy viable que vaya una ave para allá. La cosa es que, bueno, volviendo al tema, yo estaba acostado en la pieza en la que estaba yo, que por lo demás era muy grande y muy oscura. Empecé a sentir el sonido de un pájaro muy, muy llamativo. En ese entonces igual era chico, puede ser sugestión, no lo sé. Y escuché ese sonido como tue tue, tue tue, tue tue, tue tue. Y vamos, que lo escuché y yo me asusté, a mí se me había olvidado en todo caso en ese momento el tema del tue tue y cosas así. Pero después escuchándolo bien fue como, ¿qué onda? O sea, ¿qué habrá sido eso? Curiosamente, cuando me pasó esa situación, a los días después me entero de que un amigo, yo a este lugar había viajado con mi abuela, tenía que dejar claro eso, y a los días después me entero por mi abuela que se le murió un amigo cercano. Yo no lo conociese al caballero, pero sí que se murió y fue como, me impacté porque dije, qué extraño, justo cuando escuché este pájaro que ¿Nunca le preguntaste si ella también lo escuchó? no, la verdad es que nunca le pregunté, pero probablemente lo haya escuchado en algún momento de su vida, porque mi abuela por lo general suele ser bastante creyente en ese tipo de cosas. Voy a preguntarle, la verdad.
Y bueno, pasó esto, más encima que después de eso yo me resfrié, me acuerdo, y era en verano, o sea, lata de enfermarse en Es verano. horrible. Y me resfrié también yo, después me faltaba poco tiempo para volver a Santiago, fueron muchas cosas interesantes y ahora como Mucho caos leyéndola, de una. sí, ahora estudiando y aprendiendo un poco más del tuetué, me di cuenta de que al parecer era eso. No sé, espero, realmente espero nunca volver a hacer eso de nuevo, porque, o sea, vivir eso, porque realmente fue muy traumante. Me decía que yo era miedoso, ya, sí, igual era miedoso con la oscuridad, y aparte que ya, ahora me da lo mismo la oscuridad, me gusta, pero en ese entonces estaba todo oscuro, o sea, era como que si yo cerraba los ojos, era como si estuviera viendo todavía en la oscuridad, pues de lo oscuro Qué que horrible. estaba. Sí, me carga cuando pasa eso. Pero bueno, esa es la historia que tenemos del Tuetue. Yo siempre creí que era como una especie de cuervo, pero no. Sí, bueno, es que también se le como relaciona con un cuervo debido a que a la deformidad de la cara del hechicero y sus alas. Pero en sí siempre ha sido el rostro del hechicero con las alas estas como de lechuza o de búho, con las garras feitas estas. Igual es como bien conocida esa imagen del tuetue como tal. Así que Es bastante interesante todo esto de la mitología. Yo nunca le había prestado mucha importancia hasta ahora que empezamos a investigar para hacer el podcast. Jamás había prestado ningún interés ni importancia a eso. no, yo tampoco, la verdad, si me uno a las palabras de la Cata, yo tampoco le di mucha importancia en su momento, sí conocí a algunos y me interesaba saber como más allá, debido a que, como bien decíamos, existen muchas similitudes, muchas cosas, entonces uno se queda con esa como con ese pensamiento de como, oye, ¿será real? ¿Será no? Entonces, bueno, eso sí a nuestro podcast del día de hoy, Así es. mitos y leyendas. Especialmente más largo que los otros, Sí, sí, ya que la semana pasada no tuvimos, teníamos que compensarles de alguna manera. sí. Y para terminar, como siempre terminamos nuestro podcast, la pregunta del día de hoy. Un segundo. Recuerden que pueden escucharnos en Spotify Cierto. y YouTube. Están los capítulos ahí, es gratis, porque Spotify también lo pueden escuchar gratis. Así es. Así que recomiéndenselo a amigos y todo. Y como les decimos siempre, si tienen alguna historia, mándennosla. Está el correo y el Instagram ahí. Así que ya puede ser un audio por Instagram, puede ser Ujú. escrito también, así que a ver si lo podemos reproducir y los podemos leer. Así es. Como bien dice la Cata, yo me adelanté un poco. Nos pueden seguir en YouTube, en Spotify, en Instagram, para que nos sigan escuchando si les gusta nuestro contenido, nuestro podcast. Así que están siempre bienvenidos. Y un saludazo muy grande. Y ahora la pregunta de hoy día, ¿cuál será? ¿Realmente estamos solos? ¿Realmente estamos solos, incluyendo a los mitos, tomando en consideración lo que hemos comentado el día de hoy? Ha de saberlo cada uno. ¿Lo Cada... podremos descubrir tal vez algún día? No lo sé. Oh, ojalá que sí. Ojalá. Vamos a ponerle. Chaito, Chao. cuídense. Saludos.